A ver, pensemos en esto por un momento. Resulta que una de las herramientas más potentes para entender cómo funciona el universo no es un telescopio gigante, sino esa tabla que todos recordamos, con más o menos cariño, del instituto. Y es que la tabla periódica en realidad es mucho más que una simple lista de elementos, es básicamente la historia de todo lo que nos rodea. Imaginemos el reto. Estamos a principios del siglo XIX y los científicos, se enfrentaban a un caos que no paraba de crecer. Iban descubriendo nuevos ingredientes básicos de la materia uno tras otro, pero no tenían ni la más remota idea de cómo encajaban las piezas. Era, de verdad, un auténtico rompecabezas cósmico. Y este era el número de elementos que conocían por aquel entonces. 55. Piénsalo, 55 piezas sueltas, sin ningún tipo de manual de instrucciones. Estaba claro que la química necesitaba, pero con urgencia, un sistema, una manera de encontrarle algo de sentido, algún patrón, en medio de toda esa confusión. Pues sí, era exactamente eso. Es como si tuvieras todos los ingredientes para cocinar cualquier plato que se te ocurra, el que sea, pero sin el libro de recetas. Hacía falta un mapa, ¿no? Algo para poder navegar por ese territorio químico que era totalmente desconocido. Y la invención de ese mapa, eso lo iba a cambiar absolutamente todo. A ver, los primeros intentos de poner orden fueron bastante básicos, la verdad. Se limitaron a dividir los elementos en dos grandes grupos, metales y no metales. Pero claro, a medida que iban apareciendo más y más descubrimientos, esa división tan simple se quedaba cortísima. Era evidente que hacía falta algo mucho más sofisticado. Y claro, para poder leer este nuevo mapa de la materia, lo primero es entender su idioma, su lenguaje. Cada elemento tiene su propio nombre en clave, por así decirlo, una abreviatura universal que permite que un científico, esté donde esté, sepa exactamente de qué se está hablando. Este es el término oficial, el símbolo químico. Y ojo, que no se elige al azar, hay toda una organización detrás, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC para los amigos, que se encarga de estandarizar todos estos códigos. Y gracias a eso, pues la C siempre va a ser carbono, ya estemos aquí o en la otra punta del mundo. Pero a ver, lo que es realmente fascinante es de dónde sale todo este lenguaje. Algunos símbolos son súper directos, la C de carbono, no tiene mucho misterio. Pero otros tienen unas historias detrás que son increíbles. Por ejemplo, el helio, He, ¿de dónde viene? Pues de Helios, el dios griego del sol. Ahí es nada. O el curio, Cm, que es un homenaje más que merecido a la grandísima Marie Curie. Y luego están los que son como una máquina del tiempo, como la plata, que su símbolo es Ag porque viene de su nombre en latín, argentum. Vale, una vez que entendemos el lenguaje ya podemos empezar a leer el mapa. Y aquí es donde se ve lo brillante que es la tabla periódica, en su lógica, en su estructura. Porque esto no es una simple lista y ya está, no. Es un sistema súper bien organizado, con unas reglas muy claras y, la verdad, muy elegantes. La estructura se organiza, para empezar, en 7 filas horizontales. Estas filas las llamamos periodos. Y la idea es que cada vez que se baja a una fila nueva, los átomos de esos elementos tienen una capa más de electrones. Esto significa, claro, que se van haciendo cada vez más complejos. Y luego, además de las filas, tenemos 18 columnas verticales. A estas las llamamos grupos, o a veces también familias. Y aquí, ojo, aquí está la clave de todo. Los elementos que están en la misma columna, en el mismo grupo, tienen el mismo número de electrones en su capa más externa. ¿Y eso qué significa? Pues que comparten propiedades químicas súper parecidas. Son como primos químicos que se comportan de una forma muy, muy similar. Entonces, ¿cuál es la regla de oro, el principio que organiza todo este mapa? Pues el punto crucial es este. Los elementos están ordenados por su número atómico, y siempre de forma creciente. Este número, el atómico, lo que nos dice es cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Y eso es como el DNI del elemento, su identidad fundamental. Una regla súper simple para un orden que es, sencillamente, perfecto. Muy bien, pues con el mapa y las reglas del juego ya claras, podemos empezar a hacer un recorrido por los grandes barrios, por las grandes regiones de la tabla. Cada una de estas zonas agrupa a elementos con características generales muy, pero que muy definidas. Venga, vamos a explorarlas un poco. La inmensa mayoría del mapa, casi todo, está ocupado por los metales. Los vamos a encontrar en el centro y a la izquierda. Ya sabemos cómo son, buenos conductores del calor, de la electricidad, pero atención a esa curiosa excepción. Justo ahí, en la esquina superior izquierda, está el hidrógeno. Fijaos que está en el grupo 1 con los metales alcalinos, pero en realidad es un no metal. ¿Y por qué está ahí entonces? Pues únicamente por su número atómico, que es el 1, no por sus propiedades. Si nos vamos ahora a la esquina contraria, a la superior derecha del mapa, ahí encontramos a los no metales.
Y este es un grupo increíblemente diverso, ¿eh? Aquí están, ni más ni menos, que los bloques de construcción de la vida. Hablamos del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. Vamos, que sin ellos simplemente no existiríamos. ¿Son malos conductores? Sí, pero son absolutamente esenciales para todo el universo orgánico. Y justo en el extremo derecho, en la última columna, la del grupo 18, vive una familia muy, muy exclusiva, los gases nobles. A mí me gusta llamarlos los aristócratas de la tabla. ¿Por qué? Porque son súper estables, tienen su última capa de electrones completita, están, por así decirlo, satisfechos y su reactividad es bajísima, casi nula. Por lo general, no se mezclan con los demás elementos. Viven en su propio club de élite, tan tranquilos. Ahora fijémonos en una zona de transición muy interesante. Justo en la frontera, en esa línea que separa a los metales de los no metales, hay como una especie de escalera. Ahí están los semimetales. Y estos elementos son los auténticos camaleones de la tabla. ¿Por qué? Pues porque a veces se comportan como un metal y otras veces como un no metal. El silicio, sin ir más lejos, es la base de toda nuestra tecnología electrónica precisamente por esta increíble dualidad que tiene. Así que, como hemos visto, al final la tabla periódica es muchísimo más que un simple gráfico de esos para memorizar en clase y luego olvidar. ¿Qué va? Es el resultado de siglos de curiosidad humana, un sistema elegantísimo que consigue poner orden en el universo y que además nos regala un lenguaje común para describir la materia. Y ojo, que esto no es un documento cerrado, ni mucho menos. Ya vamos por 118 elementos confirmados, pero la tabla sigue creciendo. Cada nuevo descubrimiento es una pieza más que añadimos al puzzle. Y claro, abre la puerta a un montón de preguntas nuevas. Y nos deja siempre con esa intriga. El próximo elemento que se descubra, ¿qué propiedades increíbles tendrá? ¿Qué nuevos secretos sobre el universo nos va a revelar?